No habíamos empezado con literatura erótica nunca. Creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de conversarla, de reflexionarla, de compartirla, de disfrutarla, al menos en este espacio. Entonces trabajaré desde un texto que me regalaron hace poco, escritor colombiano Jorge Carreño Casadiego. El libro se llama El mal de los ardientes. Lo estuve revisando, lo estuve hojeando, un buen texto, un escritor muy interesante que nos permite reflexionar alrededor de esta forma de escribir, de esta forma que definitivamente da lugar al sentir y a un sentir expresado a partir de la poesía. Voy a comenzar con palabras preliminares, así lo titula. El cuerpo calcinado, las extremidades carbonizadas, la pálida náusea, la infección de la propia podredumbre, no son sino el síntoma de una conflagración. El fuego es la metáfora de la existencia y el cuerpo cercenado, lo que resta de la brasa. Somos una súplica de luz, un espasmo quemante. Después del ardor, la vida ondea en un adiós de humo. Lo presentimos. Somos la breve lumbre y el pábilo una volátil fulguración. No salimos incólumes. No tenemos más remedio que la deformación. Así como el pabilo se consume, el tiempo nos mutila. El mismo soplo que aviva la flama ahoga el incendio. En el principio, la ignición, la génesis del fuego es ambigua, precedida por la penumbra. Su incandescencia enceguece y embriaga. Entrance encaramos la contradicción, la carne, perece- la carne perecedera y triste es la fachada de un milagro. El sufrimiento que es quemadura entraña un gran placer. El placer, por su parte, es experiencia erótica. Todo acto erótico rememora la muerte. Ese breve desfallecimiento nos presenta de manera simultánea la finitud y la eternidad. Es en resumen una experiencia que concentra, por una parte, nuestra condición y por otra, nuestra nostalgia. En el erotismo se condensa la esencia poética, esa captura del instante, esa eternización del momento. Salda la contradicción humana. Los hombres presas del tiempo alcanzamos un desahogo y parcialmente rozamos el infinito. Se hizo la luz y con ella la combustión. Combustión etimológicamente significa arder por entero. Es el apogeo del incendio y devela nuestra naturaleza. Erguidos y vacilantes, frágiles y belicosos, destructivos y reconfortantes, fecundos e infértiles, combativos e indefensos, nos abrimos paso por el mundo y dejamos hollín, huella y escombro. La vida es insistente que madura. La vida es insistente que madura. Vivir es arder en carne propia. Vivir es pasión y pasión padecimiento. Pero también claridad y tregua, aunque sea pasajero, aunque sea por breves lapsos. Portamos la luz, somos la estirpe del antiguo desterrado, el caído. Lo ignoramos, cargamos a cuestas el castigo de la insurrección y en el exilio, lejos de la tierra prometida o el paraíso, izamos nuestra antorcha, alzamos nuestra frente y purgamos toda afrenta. Porque eres polvo y al polvo tornarás, a la ceniza. Nuestro es el carbón y lo que queda, nuestros son los vestigios y la ruina. Somos la ignea consumación, el desperdicio. Dejamos apenas un nombre, dos fechas y una descendencia olvidadiza. Nuestra única posesión es lo perdido y nuestro único patrimonio es el despojo.
Pagamos con nuestros restos el fulgor el fulgor de cada día. El mismo soplo que aviva la flama ahoga el incendio. Arder es traer a Dios por dentro, quemarse, encomendarse a sus designios, es decir, al aire y a la nada, a esa nada que alimenta los propósitos y aunque le tememos, el vacío nos brinda un consuelo, una vida consagrada a la nada, solo se rezarse con obras. Es muerte lo que vida nos depara. Al fin y al cabo todo es muerte menos la muerte misma. Ignición, combustión, ceniza. Ese es el tránsito de todo mortal. Este mundo que es el mismo para todos, no lo hizo ningún dios a ningún hombre, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Esto lo profirió el oscuro con su lengua oracular. Ignoro la sustancia de la especie y sin embargo hay algo que arde con violencia, hay algo que crepita en los adentros y que signa con llamas su condición. El mal de los ardientes, fuego de San Antonio o ignis sacer, fuego sacro. Son nombres de una misma enfermedad, el ergotismo. Durante la Edad Media y hasta el siglo XIX, Europa fue asolada por esta calamidad. La afección producto de la ingesta de granos contaminados con un hongo, el cornezuelo del centeno, trajo consigo graves consecuencias, alucinaciones, convulsiones, contracción arterial, necrosis de los tejidos y aparición de gangrena en las extremidades. Los desahuciados creían que quemarse vivos era consumidos por un fuego interno. Muchos testimonios de la época afirman que sus extremidades se desprendían de tajo y que sus muñones presentaban quemaduras. Entre las manifestaciones místicas y los delirios persecutorios demoníacos, el padecimiento tomó tintes religiosos. O bien apuraba el encuentro con Dios o era un castigo. Es curioso, esta peste solía afectar a los más pobres. Los granos contaminados crecían en tierras estériles. Los más vulnerables eran por ello los más propensos a padecerlo. El ergotismo es una alegoría del devenir humano y las fases del fuego. Su máxima representación, la amputación o la muerte, eran inevitables, y no obstante, esa inminencia definió el espíritu de toda una raza, la metáfora del hombre. Fiat lux. Los dedos entreabren el abismo, sostienen las orillas, donde duda la materia, roce o disolución. Todo camino prefigura la caída. La lengua transcribe una incierta caligrafía, inscripción que permanece húmeda y abierta. Ambigüedad, aproximación. No somos dignos de arcanos. No precedió al Génesis el aleteo sobre las aguas del inicio, sino la convulsión de las carnes en incesante unción. La avidez de la sangre se encarna en cuerpos sometidos a una continua colisión, aprobio y redención, gotas de semen pendiendo del origen. La carne entra en la carne para recordar el punto de partida, aunque sea tan solo un paliativo, útero y ataúd son costra que enfatiza una intemperie. Hasta aquí, por ahora. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Cómo están? ¡Qué silencio! Esto no es normal. ¿Cuál era el título del texto? El libro se llama El mal de los ardientes. Y el texto. Pues es un fragmento o...
Sí, sí, es un fragmento. Es ignición. Entonces es un recorrido de poemas, eh, pero no son la poesía tradicional, digámoslo así. Aparte de ser poesía erótica, la forma de escritura de este autor no es, en algunos poemas me parece más tradicional, digámoslo de esa manera, más la forma habitual de construir poemas. En otros no. Por ejemplo, el que acabo de leer me parece diferente, por decirlo. Por ejemplo, me permito leerles otro que me parece más acorde a las formas tradicionales. Desnudos, signamos en piel un pacto húmedo, lenguas que escriben a la par, la convulsión del Génesis y la ira intestina del holocausto. Saliva y tacto abrevian la brecha dolorosa entre cuerpo y cuerpo, traspasan la secreta condición de nuestras carnes, disuelven tiempo y materia. En miasma triunfal, infectos de obscenidad, oficiamos las nupcias sanguíneas, consagrar espasmos a un ídolo sediento, dar en sacrificio el aliento de nuestro común antepasado. Genial. Sí, bueno, ese me parece que tiene una estructura más común. El que leí antes es mucho más largo, más narrativo, confluye un poco la expresión que él hace, me parece, alrededor de la sexualidad, alrededor también de la muerte, de la vida. Y creo que propone cómo la sexualidad es de alguna manera ese único punto que permite un lugar eterno en medio de eso que él dice al final todo es muerte menos la muerte misma y la vida se paga con muerte, ¿sí? Cada día que pasa al final se paga, al final lo vas a pagar porque eres solo el despojo, eres solo lo que no has sido, etcétera, etcétera. Y propone cómo resulta que la sexualidad es ese punto de eterno, es el único punto de encuentro, el único punto que al menos por un lapso, al menos por un momento, como él lo dice, se escapa de ese pago necesario. ¿Qué piensan? Nos cae mejor la muerte que el amor. Perdón, como dijo profe, que el, Que los ¿cuál fue la poemas frase eróticos, que el erotismo? sí, que el Es que erotismo, o yo sea, no mejor la veo, yo no muerte que el veo, erotismo. yo no veo erotismo. Uy, sí, lo que pasa es que está muy entreconstruido. No, usted le ve el erotismo, está hablando del amor y de la muerte, y usted le da un significado erótico a lo que está diciendo, pero el man es cero erótico. Él presenta el libro como poesía erótica. Uy, no, entonces eso de erotismo no tiene un carajo. Mira este. La piel de los incendios. Del tacto brota el pulso, una multitud de células, un puñado de nervios, un manojo de tejidos, las vísceras que imploran otra entraña, la sangre que hierve en su violencia, un armazón, una tensa musculatura, un entramado de ansia y sudor, de órganos que predicen el encuentro. Del tacto brota una envoltura, la piel de los incendios. A mí me parece que sí hay erotismo. ¿Sabe qué hay? Y voy a sonar horrible y perdón, pero Igual siempre suenas horrible. eso de erotismo para abuelas, para mojigatas, para gente que le da miedo ser erótica y se esconde bajo figuras literarias y Hmm, metáforas. sí, eso sí es lo Por que él eso hace. al man le da mucho miedo ser erótico. O sea, no sé por qué, pero su erotismo lo esconde en figuras, en la metáfora, porque como hablamos de erotismo, pues madre, hasta Bukowski
fue más Ah, erótico. bueno, pero es que eso ya es, ¿Erótico? Eso es erotismo. son formas, sí, pero esto no puede dejar de ser erotismo. Es que son formas mucho más directas, digámoslo de esa manera. No, o sea, para mí eso, yo voy a decirlo así, tal cual. Para mí, este man es el que escribió 50 sombras de Grey y el erotismo real es el Marqués de Sade. Ya, tal cual, porque si queremos hablar de erotismo, hablemos del Marqués. O sea, Bueno, y por es, supuesto, es o sea, otra muy buena literatura. claro, pero o sea, no digo que esté mala, o sea, ni que sean textos malos, sino que El erotismo no es, particularmente, sí, el erotismo no es tan directo. no, y no es que sea directo, sino que se me hace muy mojigato, muy como, ay, voy a hablar de erotismo, pero voy a decir que la piel se me eriza cuando se me sienta al lado. O sea, lo siento, pero es que, Voy a hablar de qué. eh, Voy a hablar de erotismo y voy a decir que la piel se me eriza cuando se me sienta al lado. Ah, ok. uy, me ericé, marica, o sea, no sé, lo, lo, lo sentí así, como con miedo, como no sé, o sea, incluso, a ver, Bueno, vea, dale. hay, bueno, hay una página que es el Círculo de Poesías, el Círculo de Poesía, y hace mucho tiempo, espérenme, lo busco, ellos sacaron un artículo de poesía erótica desde la mujer, Qué interesante, qué porque bueno. resulta, porque resulta y pasa, pues, que siempre hablamos Y del este es un erotismo hombre el que desde la propone. mirada del hombre. Ujú. Entonces, creo que ya lo encontré. Pero, ¿puedo compartir? Adelante. Mm, ¿sí lo están viendo? Ah, sí, sí lo están Sí. viendo. Bueno, aquí les voy a pasar el link por el grupo de, de WhatsApp o ahorita aquí por el chat para que le echen una ojeada. Es un articulito muy bueno. Eh, recomendadísimo este libro. Creo que es como la decimotercera vez que se lo recomiendo de Simón de Beauvoir, El segundo sexo. Y yo había visto uno que me había gustado. Bueno, este. Este se llama Soy la muchacha mala de la historia, de, de María Emilia Cornejo, del 49. Del 49. Y es que ahí es donde voy también con mi crítica de este autor. 1949. Ojito. Ajá. Soy, soy la muchacha de la historia, la que fornica con 3 hombres y le saca cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engaña cotidianamente con un miserable plato de lentejas, la que le quita lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos sesgos de ternura, con gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. Bonito. Ah, qué gonorrea. Estamos hablando del 49. Oh, revolucionario. O sea, Pues es que es estamos hablando de la que, muchacha mala de la historia. exacto, pero digamos, Vivan las brujas. pero digamos, sí ve que, no sé, siento como mayor impacto y dice, y sí, hay metáfora, porque hay, pues, es poesía y todo el cuento, cuando dice que engaña a su esposo con un plato, Bueno, ¿qué? pero sí es pobre metafóricamente. No hay gran riqueza en, en formas de lenguaje, por ejemplo. Es muy directo. Sí, ¿Mm? Este tiene una gran riqueza, pero sí, sí, voy a estar de acuerdo contigo. Mm, el poema de la chica mala, la historia me agrada, pero
quizá, bueno, igual lo que tú dices, nada, en contexto, ¿no? Estamos hablando del 49 y escrito por una mujer, que no es Ujú. discriminación, sino reconocimiento del papel histórico y las posibilidades de estudio que tenían las mujeres en el 49. Entonces, Mire, es genial, la verdad, que lo hagan. Frida Varinia Ramos del 60 dice, me dejo tocar por ti en las calles, enfrente de todos, semidesnuda, oprimes alguna parte infinita de mi orgasmo, y una vez más, tu sexo afilado está aquí, abriéndome los labios. ¡Ah! Parce, si esto no es erotismo, la rompe, la verdad. Está bueno, está bueno. Y este final inesperado. Está aquí. Les voy a pasar el S, es muy bueno. Pues se pueden dar cuenta del 57, o sea, como uno dice como que estas mujeres hablando de esto en esa época estaban Sí, poseídas por el demonio. sí, igual hay que reconocer en contexto, tal cual lo que estábamos diciendo. Es sumamente Claro, valioso por el contexto. ¿Sí? claro, Un momento histórico en el que la mujer era absolutamente oprimida y la posibilidad de encontrar, tal cual como dijo Ariari, revolucionario, ¿sí? De encontrar este ujú, tipo de propuestas literarias por mujeres en esos momentos era absolutamente revolucionario. Entonces, sí, valiosísimo por todo el contexto. Y sí, y por el material como tal, también muy valioso. Bueno, ¿alguien quisiera presentar texto, quisiera leer alrededor de sus escritos antes de que sigamos con autores y de pronto se nos pase? yo la verdad no tengo ni la culpa, hace como 3 semanas no puedo escribir, o sea, ¿Y eso qué le eh, pasó? no, es que literal es como por tiempo, sinceramente, o sea, Mm, eh, y sí, o sea, básicamente por eso. ok. Nata, Ariari, ¿tienen algún texto que quieran presentar? Yo sí tengo, pero ni de cerca al tema de hoy. No, 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 no importa. Queremos escucharte, Nata. Sí, queremos escucharte, Nata. O sea, yo Esto iba fue a una preguntar cuál propuesta era el con la que tema de yo hoy. llego, pero eso no quiere decir exactamente No, eso. no, 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 porque sí está chévere, pero yo no he prendido ni siquiera mi computador, entonces no sé, sé que debo tener algunos. Esto lo escribí hace poquito, incluso lo tengo en una hoja, entonces por eso lo tenía así cerquita. Como a la mano. Vale. Ujú. Dice, vale 1000 palabras aun cuando gritándolas no las escuchas. ¿Y quién ha de darme la certeza de que te vuelva a ver? Mírate tú misma al acecho, esperando siempre. No te detienes porque no sabes nada. Ese es, no tiene título, como siempre. ¿Podrían leerlo de nuevo, por favor? Ujú. Dice, ¿vale 1000 palabras aun cuando gritándolas no las escuchas? ¿Y quién ha de darme la certeza de que te vuelva a ver? Mírate tú misma al acecho, esperando siempre. No te detienes porque no sabes nada. Hay otro Me pequeñito. gustó, bueno, otro, bueno. Pero este creo que sí, hay un símbolo que rescaté, creo que la última vez que me conecté, leyeron alguno de un lago rojo y esa imagen se quedó en mi mente, pero por montones, hasta que logré sacar algo de él. Entonces dice, el lago es rojo. Bueno, es más un montón de sangre estancada. Sí, antes no había nada. Es que todos han muerto cruzándolo. No, nadie ha llegado a la otra punta. Te hace sufrir mucho. Es que le llaman el lago de la vida. La vida que al fin y al cabo es inevitable.
Qué genial. Uy, me encantó. Sí, a mí también. ¿Puedes volverlo a leer? Porque- Bueno, dice, el lago es rojo. Es más un montón de sangre estancada. Sí, créeme, antes no había nada. Todos han muerto cruzándolo. Nadie ha llegado a la otra punta. Te hace sufrir mucho. Le llaman el lago de la vida. La vida que al fin y al cabo es inevitable. Parce. Qué chimba, ¿no? A mí me gustó resto, muchísimo, pero debo decir algo. ¿Qué? Sí. Yo dije, ¿pero qué? Pero, a ver, me hubiese gustado que el lago no se llamara el lago de la vida. A mí me encanta que se llame el lago de la vida. No porque siento, o sea, por, para mí, ustedes saben que yo siempre hablo desde mis pajazos mentales, entonces, Ujú. para mí le resta la fuerza de la última frase. ¿Cómo es la que dice la última frase? La vida que al fin y al cabo es inevitable. Exacto, es inevitable. Porque estás hablando del lago y, digamos, empecé como a construir a partir de lo que hablabas del lago. Cuando dices que el lago es de la vida, yo dije, bueno, ya sé para dónde va. Y efectivamente te fuiste para allá. Pero como insisto, es algo mío, o sea, no, Ah, no es ya. algo... Tú dices, si puedo evitar dar el nombre, me ¿Del dejas, lago? sí, me dejas incauto más Exacto, tiempo. exactamente. Y cuando llegas y dices que al final es inevitable la vida, o sea, ahí es donde uno hace como toda esa, Ah, ok. Ya, sí. ese de, puerca, el lago no es cualquier lago, el lago es la vida misma que yo tengo que cruzar y que es inevitable el yo cruzar por ese lago, pase lo que pase, Y si que es me vaya bien, que me es vaya un mal. montón de sangre Ujú. estancada, como el Y cuerpo por eso mismo. es un montón de sangre. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, Ujú. cuando tú me dices que el lago es el lago de la vida, pues yo automáticamente digo, pues todo lo que me ha dicho antes es el paso de la vida. Ujú. Entonces, cuando me dices al final que es inevitable, yo digo como que, pues sí, porque de hecho, para mí, el final pierde fuerza con el nombre del lago. Yo no había hecho el análisis, pero voy a estar de acuerdo con Carlos. Sí, yo no, de Ajá. primerazo a mí solo me encantó, Sí, a mí también, o sea, pero la reflexión es buenísima y creo que es cierta. Creo que se le da más fuerza al texto si no se le da el nombre del lago de la vida al comienzo y dejas al autor, digo, dejas al lector hasta que al Al final, lector, sí, suponerlo. exacto. exacto. Ok. Porque cuando llegas al final, entonces, ¿qué es lo primero que digamos, uno como lector hace? Es como, ay, pues puta, el lago es la vida misma. Ujú. Entonces, Ujú. ahí es Sin que cuando, te lo digan, digamos, exacto. el impacto del texto para mí cobra más sentido y más fuerza e incluso puede llegar más, porque a mí personalmente me encantó. O sea, está del carajo. Pero siento que sin... Es que fue como un mini spoiler. Fue Ok. más eso. Pero de resto, Ujú. parce, está brutal. La verdad, de hecho, me recuerda, hay un filósofo eh, francés, creo, no sé si Camilo lo recuerda, o no sé si es Lacan mismo, ¿Cuál? o no sé si es Simón de Beauvoir, la que dice, eh, lo único inevitable, no, perdón, de lo único que somos, de lo único que no podemos escapar en esta vida es de ser humanos y de vivir la vida. Que ni siquiera la muerte nos ayuda a escapar de estar atados a la vida. Porque pues si yo me mato es porque la vida, o Porque la sea, vida. estoy atado a la vida, entonces por eso me mato. Entonces,
Me recordó mucho, pero es que no recuerdo, no sé si es Simón, pero Suena a un dice algo, existencialista, así que puede ser Simón de Beauvoir o el no, parche de ella, Sartre, Sartre, y sí, sí. la gente de ese Pero sí, tiempo. pero sí que sé que es del círculo francés y algo el círculo de Viena, pero decían algo similar, que a lo único que como humanos no podemos escapar, como seres humanos, es inevitable, lo único que para nosotros se nos hace inevitable es vivir y el sufrimiento que conlleva el vivir. Entonces, por eso me gustó muchísimo porque es una forma muy poética y bonita de decirlo. Sí, la verdad es un fragmento precioso, precioso. Qué genial escucharte escribir de esa manera, la verdad. Qué Y, genial. el, y en el primer texto me gustó, pero porque sentí que estabas explorando algo nuevo al momento de escribirlo. Yo sentí Nata. como si hablara de Total, total. Lo cuerpos. que pasa es que, ¿Sí? a ver, yo tengo que decir esto porque, um, bueno, hay una maricada que hicieron, una actividad que hicieron, tratando de traer a la memoria, se supone esto es una actividad de duelo, pero resulta que yo le tenía que hablar a alguien como si estuviera aquí. Y yo, y yo en medio de la actividad, yo dije, no, pues si me pongo a escribir, o sea, ya digamos lo que esas cosas yo ya las había hecho. Incluso yo lo único que dije fue, o sea, yo lo único que escribí literalmente para la persona en la que pensé fue, yo ya escribí muchas cosas. O sea, ya, y yo creo que usted ya le dije todo lo que no me arrepiento, sino que no pude decirle. Entonces, por eso dije, vale, entonces ahí fue cuando empecé a escribir y dije, vale, valen mis palabras ahorita que así se las grito, ¿usted las va a escuchar o no? Y por eso fue nuevo, sí, fue nuevo y fue raro y diferente. No, y hay una pedazo del fragmento que es como literal te hablas a ti misma. Es que ahorita no recuerdo, Sí. pero tengo presente el del lago. Y cuando te hablas a ti misma, es como, no sé, veo a otra Natalia como explorando otras formas de escribir, porque siempre escribías de adentro hacia afuera, que ahorita fue como de afuera hacia adentro, o como si fuera una cuestión más como introspectiva, como, es que no lo quiero decir, pero no es que no tengo otro autor parecido, pero hubo un momento en el que me sentí identificado con tu forma de escribir, sobre todo cuando se habla a sí misma, porque como, o sea, los textos que hacía anteriormente eran diálogos, entre comillas, con nadie o conmigo, y de ahí salía algo, y lo que vi en Natalia fue un diálogo, y de Un hecho, diálogo. Nata, por favor, puedes volverlo a leer porque El ese primero. pedazo. Ese sí, el primero, porque es que hay un pedazo como que ella viene, entre comillas, con sus formas y le da como una vuelta a la página y pues quería como romper la cuarta pared y empiezas a hablar con ella. Y el final cierra es diciéndose ella cosas a ella misma. Entonces, no sé, me Ujú. sentí yo como, ay, qué chévere. Dice, desde el principio dice, vale mil palabras aun cuando gritándolas no las escuchas. ¿Y quién ha de darme la certeza de que le vuelvo a ver? De que te vuelvo a ver. Mírate tú mismo, al acecho, esperando siempre. No te detienes, porque no sabes nada. Sí, efectivamente. Ese último Sí, fragmento es, es un diálogo a sí mismo. sí. No, Sí, pero sí, o porque sea, al principio yo sentía que estaba hablando, se suponía, estaba hablando con otra persona, Ujú. porque por eso dice
si, o sea, valen mis mil palabras cuando gritándolas No las no las escucho. escuchas, o sea, ahí yo estaba hablando a otra y luego dije, no, pues mírate tú misma. Pero mira que Ah, volviéndolo a escuchar, siento que desde el inicio te estabas hablando a ti. Porque esa pregunta que arrojas al inicio, que tú dices que va para la otra persona, personalmente siento que es una pregunta que tú te estás haciendo a ti misma. Y cuando, por ejemplo, te hiciste esa pregunta y tu respuesta fue como que, pues mírate a ti misma, mírate que no tienes nada bajo control, mira que esto. Pero es una pregunta que, diga, tal vez, no sé, al momento de escribirlo, como tú decías, era para otra persona, pero yo siento que más que para otra persona, es una pregunta que te estás haciendo a ti. No hay un otro escuchando. Tú eres la que se está escuchando a sí misma. Y al escucharte a sí misma, es que llegas a ese proceso de mírate, no sé qué, bla, 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 bla. No sé, ¿qué opinan los demás o qué opinas tú? Lo veo así. Yo pienso que sí, igual todo el tiempo es un soliloquio. De por sí, todo el tiempo es un sí, pensamiento, ¿sí? Porque ujú. ni siquiera lo veo pronunciado todo esto, ¿sí? Lo veo como un pensamiento. Todo el tiempo esto es un diálogo interno. Pero la forma del diálogo interno, pues, lo sigue siendo diálogo interno. Creo que en un primer momento al menos da lugar de referencia al otro o piensa en el otro. Tiene como principio del pensamiento del otro. Luego ya en el segundo momento, el principio del pensamiento es el sí mismo. Y no, sí, Carlos tiene toda la razón. Sí, o sea, es soliloquio de por sí. Para mí es pensamiento interno. Pero creo que las funciones sí son diferentes. En la primera se está pensando en un otro, en la segunda se piensa en el sí mismo. De nuevo, todo eso no es más que el sí mismo, porque es un pensamiento interno, pero no exactamente igual, al menos lo diría, al menos pensaría yo. Mira que a mí me pareció un trabajo muy significativo el hecho, uno, de reivindicación de vida y dos, cómo se utiliza el texto para eso, ¿no? Como el yo poder decir estoy cansada de, ¿sí? Sí, haber escrito cosas tal vez bonitas, significativas, tristes, dolorosas en algún momento por alguien, ¿sí? Y cómo a través de este ejercicio puedo verlo desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de que fue, pero ya hace parte de mí y ya pude también poder manejar como estas situaciones, ¿no? En particular, me parece muy bonito como de los textos y también como del ejercicio pues mismo de escritura. Nata, ¿algo por decir? Ya, no, 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 Gracias, yo público. apunté todo. Es que gracias, público. No, es Gracias. que siempre vengo yo aquí con una idea y termino convencida de que de pronto sí era mi idea, pero luego, pues, no sé, cambio de parecer. Ya, eso era todo lo que tenía por hoy. Yo no sé si serán las tardes, en la noche, blanco o amarillo o lo que sea, pero qué genial como estás escribiendo. Eso sí, tengo que puntualizarlo de manera directa. Qué genial como estás escribiendo. Pero en Sí. serio que me gusta mucho, mucho, mucho el estilo. Mucho, muy fino. Sí, una calidad de metáforas muy finitas. Una forma de hilación de... O sea, hay algo que a mí siempre me cuesta, ustedes lo sabrán, y es la de Borges, la de las palabras exactas, ¿sí? Ser maltratador, ah, no, perdón. Las palabras cernidas. ¿Sí? Solo se escribe lo absolutamente necesario. ¿Sí? Si una palabra, ¿cómo es?
para que sea pronunciada debe ser mejor que el silencio. Si el silencio era mejor, entonces no vale la pena ser pronunciada. Sí, es cernir las palabras, cernir las palabras. A mí me cuesta. Y en estos escritos tuyos veo eso. O sea, cada palabra con una función. Cada palabra tiene un montón de contenido. Y eso es genial. Ustedes al final vieron el video que les mandé de Roberto Benigni. No, no, al final no lo vimos. Porque, ¿Lo vemos? Es que lo que acabo de decir es sobre lo que se trata el video. Porque, bueno, primero Borges, es que, bueno, no digo nada. ¿por qué? ¿Me equivoqué? ¿No era Borges? Sí, no estoy seguro. No, sí era él. Lo que pasa es que estoy pasando por un conflicto entre si se debe separar al autor de la obra, y con Borges me pasa eso. Borges maltrató a su esposa, no la dejó escribir, eso es un ultraderechista que apoyaba las dictaduras y las masacres de su país, toda esta vuelta. Entonces, digamos, por eso cuando dijo Borges, yo dije como que, pero no desconozco que uno de los regalos literarios de Argentina para el mundo es Borges. O sea las cosas como son. Pero Borges como ser humano, pues, o sea, el simple hecho de no dejar que su esposa publicara nunca, me recuerda mucho a Scott Fitzgerald, cuando Scott Fitzgerald cuando escribe El Gran Gatsby, es reconocido por El Gran Gatsby, pero muchos años después se evidencia que él lo que hizo fue robar los escritos de su esposa y creó El Gran Gatsby. Entonces como que, y por ejemplo Scott Fitzgerald es uno de mis escritores favoritos, pero El Gran Gatsby es un librazo, que no lo han leído, léanselo. Y la película también es la película del Gran Gatsby, creo que es con DiCaprio, es muy buena. Pero cuando uno empieza a ver bueno, es que el Gran Gatsby no fue de Fitzgerald, fue de la esposa, básicamente. Y ver que Borges maltrataba a su esposa, no la dejaba escribir ni publicar, porque ella escribía mejor que él. Entonces, por miedo a que ella fuese mejor escritor y tuviese más reconocimiento, nunca la dejó escribir y nunca la dejó hacer muchas cosas en el mundo de la literatura, pues, no sé. Te cuesta entonces hablar de... Sí, pero igual al mismo tiempo, o sea, criticar eso, aparte de que es anacrónico, es hipócrita, porque usamos celulares que utilizan a niños para que los ensamblen, y computadores y teléfonos, que todo está hecho ¿cómo se llama esta vaina? Con coltán. Sí, con coltán, que es el oro negro, y por eso hay tantas guerras en África, y pues nosotros gozamos de todo esto, pues es como la misma vaina. No sé, estoy en esa cosa, digamos. Okay. Sí. Pero volviendo al tema en cuestión, Ajá. Deberíamos ponerlo, vamos a ponerlo. Sí, hágale. Es muy chévere porque prácticamente lo que dice el man y en lo que se centra es cuánto cuesta buscar la palabra correcta. Y en este caso, para hablar de amor. Me dicen si lo escuchan. Bueno, igual no empezaba. Svegli, Svegli, veloci, piano, con calma, non va affrettate, Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili, aspettatevi almeno un'ottantina d'anni, scrivetele su un altro argomento, che ne so, su il mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo, ecco, che non esiste una cosa più poetica di un'altra, Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole, dovete sceglierle. A volte ci vogliono 8 mesi per trovare una parola. Sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Da Adamo ed Eva, lo sapete Eva quanto ci ha messo prima di scegliere la foglia di fico giusta? Come mi sta questa, come mi sta questa, come mi sta questa? Ha spogliato tutti i fichi del paradiso terrestre. Innamoratevi, se non vi innamorate è tutto morto, morto tutto vi dovete innamorare e diventa tutto vivo, si muove tutto, dilapidate la gioia, sperperate l'allegria,
Siate tristi e taciturni con esuberanza. Fate soffiare in faccia alla gente la felicità. E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato. Questo è quello che dovete fare. Non sono riuscito a leggerli. Ora mi sono dimenticato. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici, dovete patire, stare male, soffrire, non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre. E se non avete i mezzi, non vi preoccupate, tanto per fare poesia una sola cosa è necessaria, tutto. Avete capito? E non cercate la novità è la cosa più vecchia che ci sia. E se il verso non vi viene da questa posizione, da questa, da così, beh, buttatevi in terra, mettetevi così, eccolo qua. Io! È da distesi che si vede il cielo, guarda che bellezza. Perché non mi ci sono messo prima? Cosa guardate? I poeti non guardano, vedono. Fatevi obbedire dalle parole. Se la parola è muro, non vi dà retta, non usatela più per 8 anni, così impara. Che è questo? Boh, non lo so. Questa è la bellezza, come quei versi là, che voglio che rimangano scritti lì per sempre. Forza, cancellate tutto. E dobbiamo cominciare, la lezione è finita. Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì, giovedì. Ciao, arrivederci. ¿Qué película es? Esa es la del el tigre, ¿cómo es que se llama? ¿El tigre blanco? El tigre y la nieve. El tigre, ese, el blanco era de la nieve, obviamente. El tigre y la nieve. ¿Cómo la vieron? Muy chévere. Él usa Que demasiadas aparte de todo palabras es para muy decir que buena la película. palabra es Sí. rigurosa, Es que- ¿no? ¿Cómo, Pero cómo? está muy bueno. Que él usa muchas palabras para decir de la rigurosidad de la palabra y de la exactitud de la palabra. Claro. Pero hay, digamos, hay muchas cosas que el man dice. Por ejemplo, cuando él dice que qué se necesita para hacer poesía. Todo. Todo. Todo es necesario para hacer poesía. No está Y a fuera, los está poetas, adentro, y al final usted es la poesía misma. exacto. Y a los poetas las palabras le obedecen. Y si la palabra no obedece, la dejo de usar 8 meses o no la vuelvo a usar hasta que aprenda a obedecerme. Pues, eso me parece muy, muy genial. Sí. Y cuando dice de no escribamos por la novedad, no escribamos lo novedoso. De hecho, lo novedoso ya no es novedoso, ya está mandado a recoger. Y en ocasiones, o a mí particularmente me pasaba eso, que yo cuando quería escribir buscaba algo por qué escribir. O sea, pues no, digamos, no buscaba adentro, sino que lo buscaba afuera. Como, bueno, hablo de política, hablo de esto, hablo de lo otro, porque es lo que está sonando, porque si hablar del amor es bueno, hablar de... Sí, o sea, y el man, o sea, digamos, el personaje de la película dice todo lo opuesto. Dicen como que incluso si tiene usted un bloqueo, si hace rato no escribe o no puede escribir, pues imagínese a Eva cuánto tiempo le tomó elegir con qué hojas se iba a tapar, tanto que les quitó todas las hojas a los árboles del paraíso. Y en ocasiones, particularmente me pasa, bueno, me pasaba, ya no tanto, que me angustiaba el no saber qué escribir y me afanaba el que no me saliera nada por escribir. O sea, como los dichosos bloqueos de escritor, sin ser escritor. Pero entonces es como que no, o sea, ¿qué pasa? O sea, en algún momento algo va a llegar. Alrededor Y lo que dice del amor es, ¿tiene lo que yo le digo? Yo le digo el amor. Enamórense. Todo está perdido cuando se enamoran, pero hay que enamorarse. ¿Sí? ¿Sí? A mí alrededor de... ¿Qué me pasa, por ejemplo, con las palabras, ahora que hablamos de las palabras? Que para mí, bueno, no sé
Parece porque son textos que se perdieron. Para mí antes era fácil escribir. O sea, tal cual, como que, ¿quieres que escriba? Ok, me voy a sentar y cual si me dictaran. Ya no, ya no. ¿Pero era con pasión, profe, o era con tipo de me lo pidieron, entonces respondo al mercado y lo hago? No, no, lo hacía por gusto, por mí. Igual eso no se vendía. Eso no da plata. No, lo hacía por mí, por gusto, pero sentía que era fácil. Sentía que me era fácil escribir. ¿Mm? Que las palabras me obedecían. Por ejemplo, eso, cuando él dijo eso, de las palabras le obedecen, me identifiqué con eso en algún momento. O sea, tal cual, y me venían los vocablos a la mente y hacían un muy buen juego. Por supuesto, no va a decir que escribía perfecto ni que nada, ¿no? Con muchos errores, pero lo que se me iba ocurriendo iba haciendo una armonía muy interesante. Mm, también escribía mucho, seguramente habría que cernir muchas palabras, pero las palabras yo sentía que me hacían más caso, creo que siento que actualmente me es más complejo. Sí, la actividad, la expresión a través de las letras se me ha complejizado, también probablemente porque dejé de hacerlo durante mucho tiempo. O lo hacía, pero sin mucha dedicación, sin hacerlo mucho. De tal forma que hoy en día cuando siento la necesidad, tal cual es, no es como que me voy a sentar sí, me voy a obligar a sentarme a escribir, no, eso no se puede, o al menos no en mí. Cuando hay la salida, la necesidad de expresión a través de las letras, me cuesta más. ¿Sí? Está la sensación de que algo viene, de que voy a lograr un texto, pero cuesta más la salida. Eh, Sería parecido a cuando se tiene estreñimiento. Ahora que lo dije, de por sí tuve la sensación, muy por el estilo. Ari, pero por supuesto, dale, preséntalo. Yo iba a decir algo que antes de que se me fuera la paloma, ahorita cuando Ari dijo lo de que si se le era fácil escribir, digamos, como por el mercado o O sí, compasión. sí, yo lo entiendo porque, digamos, ese era mi problema. Yo a usted le podía escribir un texto de 5 hojas y usted me decía como que escribo, estoy en casa, me da pena leerlo, alguien podría, pero si está en casa, Si quieres, pues dale, preséntalo y yo lo leo. está mi mamá, ok, vale, bueno, entonces, digamos, yo podía escribir un texto de 5 hojas sobre política, filosofía, historia, sobre muchas maricadas, y se me era muy fácil, fácil. De hecho, me atrevería a decir que aún lo es escribir sobre eso. O sea, que me dicen como que usted, por ejemplo, el caso de los niños que mataron no recuerdo dónde, por robarse como unos dulces hace par de días. O sea, yo de Y eso le un puedo, norte de Santander. eso, en Tibú. Yo de eso, créame que me puedo sentar y puedo citar filósofos y leyes y puedo hacer un texto reflexivo y todo, pero no, a diferencia de lo que decía Ari, no va a ser de Cora, o sea, no es como por pasión, por así decirlo. Es simplemente porque yo lo hago. Y cuando estudiaba Derecho e Historia, por eso era como, aparentemente, por eso era que me iba bien, porque pedían ensayos de pendejadas y los hacía y les gustaba. Pero ya
digamos, al punto en el que desde que iniciamos eh, estoy, por así decirlo, no, yo no era capaz de, porque digamos, los que me conocen saben que soy una persona muy fría y que no muestro muchas emociones. Entonces, así mismo, al momento de escribir, yo no expresaba un carajo. O sea, y con cosas tan simples como que yo no sé, o sea, a mí tengo amigas que me abrazan y me dicen como que, Carlos, pero es que usted no sabe abrazar. Y yo, ¿cómo hijueputas? Hay que saber abrazar. No es que yo lo abrazo a usted y no siento nada. Y yo, pero, ¿qué es un abrazo? ¿Qué putos debe usted debe sentir que me abraza? O sea, ¿Qué te debo hacer sentir cuando me abrazas? sí, 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 sí. Y de hecho, en los primeros semestres de psicología, había una profesora que yo decía que era medio hippie, que era Dorita, no sé si tú la conociste, Camilo, Dora. No. Bueno, ella era un amor de persona y todas las clases nos ponía a hacer como cosas de amor propio y de no sé qué. Entonces, una de las actividades era abrazar al compañero. Entonces, estaba una compañera al lado mío, me abrazó y me dijo, no sentí nada. Y yo, es un abrazo. Llegó otra compañera y me abrazó y lo mismo, no sentí nada. Y la profesora, ay, dejen de molestar a Carlos. A ver, este, ella me abrazó y dijo lo mismo, como que, ay, no sentí nada. Entonces, siempre he tenido como esa cosa de que no sé expresar como cosas que supuestamente deberían ser normales, pero recientemente y escribiendo, sí han salido muchísimas cosas. Y por eso, digamos, en ocasiones a mí me cuesta tanto escribir, porque si fuera a escribir por escribir, o sea, sin, sacándonos el escribir por escribir que tenemos acá, pero si fuera como el escribir por escribir cualquier cosa de situación o de la vida o cualquier vaina, para mí es muy fácil. Pero ya escribir un pensamiento, un sentimiento, algo mío, no es fácil. Por eso cuando a mí me dan esos chispazos o esos arranques, yo automáticamente empiezo a escribir y listo, y ya. No es más. Y cuando lo leo acá es como que, ah, yo dije eso, yo escribí eso. Porque son chispazos muy esporádicos. Más no soy capaz o no he sido capaz de yo decir, voy a sentarme a escribir de lo que estoy sintiendo. No, yo no soy capaz. No me sale un culo, perdón la expresión, pero no me sale nada. O sea, literal es que llega un chispazo y por eso en el celular tengo notas de voz a las 3 4 5 de la mañana para que no se me olvide aquello que me vino en ese momento y después tratar de escribirlo. O si estoy en el computador a esa hora abro Word o abro donde yo escribo y empiezo a escribir. Pero son chispazos, pero eso, por ejemplo, lo que decía el video de no hay que buscar las palabras, de no hay que, perdón, de hay que buscar la palabra correcta para expresarse una cosa, la otra. Yo no soy capaz de hacer eso. O sea, yo no. Por eso es más, yo no me considero ni buen escritor ni siquiera escritor, porque yo no, o Porque sea, nada de esa vaina, yo no, yo siempre digo, yo no sé escribir, yo escribo lo que se me viene a la cabeza y ya. mira que nosotros hemos dicho mucho algo, y es esta, por ejemplo, la de no te puedes obligar a escribir, sí, depende de las tripas, del estómago, del corazón. Y muchos, em, por lo menos, no sé cómo decir, sí, escritores que ya se dedican a ello, hablan de la disciplina y la constancia al escribir, la de póngase una hora para escribir y siéntese y que algo salga. Si después lo tenés que borrar todo, no pasa nada, pero te sentaste esa hora a escribir todos los días, ¿sí? 30 minutos, listo, 30 minutos, pero todos los días te sientas allá. Sí, cual disciplina, como ir al gimnasio, como ir a la escuela, te sientas y lo haces. Entonces, bueno, no sé, somos... Tienes el micrófono apagado. Es que es eso, yo o sea, yo lo he intentado,
O sea, no lo voy a negar. Yo he intentado, voy a escribir, voy a sentarme esta noche a escribir. Y literal, me siento y me estreso, porque llevo media hora sentado como esperando que algo pase, como, bueno, y voy a escribir, Estoy escribiendo. o sea, no, y digo como que pongo las manos en el teclado. Una vez puse las manos en el teclado y escribí hola, porque porque no sabía, o sea, no se me ocurrió nada. Yo, hola, ¿cómo estás? Y no ocurrió nada y me estresé. Yo dije como que, aquí qué putas, o sea, yo no puedo hacer esto. A mí no me fluye así. Por eso nunca he sido capaz de escribir un texto largo, porque yo tengo muchas ideas, digamos, en cuestión de dramaturgia, tengo muchas ideas, pero no las puedo llevar a un término, a final término o a un final, porque como mis textos, puede que yo escriba o traiga aquí un texto de una hoja, y como más de una ocasión usted me ha dicho, Carlos, ¿y por qué no lo termina? Y yo, ¿pero terminar qué? Ya está terminado. ¿Qué voy a terminar si para mí aquí yo ya acabé? O sea, yo Bueno, no puedo. mira que yo en el momento de mi vida donde más dedicado estaba a escribir, ¿sí? Donde estaba haciendo el diplomado en literatura creativa, me rodeaba de gente que escribía, etcétera, etcétera. Para ese tiempo pude hacer un texto muy elaborado, ¿sí? Tratando de hacer ese lugar de hacer que cada palabra estuviera cernida. Y un cuento duró horas y horas y horas y horas de trabajo. Porque digamos que primero salió un algo. Sí, fue como el barro sobre la mesa para hacer la escultura. Y de ahí, eso que llegó, uy, no quedó casi nada. De eso que llegó no quedó casi nada. De por sí eso que llegó surge de algo que contó la mamá de un amigo en algún momento. Bueno, y de eso empecé a escribir. Pero de eso que ella contó no quedó nada, absolutamente nada luego. Y fue un trabajo, ese creo que ahora que lo recuerdo, esa vez sí fue así, con disciplina. Entonces como que cada noche le dedicaba media hora, 40 minutos a volver a leer, a volver a escribir, a volver a leer, a volver a escribir. Le enseñaba a amigos, le enseñaba a gente qué piensa, qué sintió, no, tal cosa. Entonces volvía yo a repensar y tuvo muchas horas de trabajo ese cuento. De hecho, yo le conté a usted, yo estoy haciendo un curso de introducción a la escritura creativa con un escritor que se llama Alberto Chimal, mexicano. Y es que o sea, es muy difícil. O sea, no. Yo soy como de fragmento. De hecho, creería yo que por eso, porque, bueno, estoy en otro, el de stand-up comedy. De hecho, por eso me siento tan cómodo al momento de escribir como una especie de chiste, por así decirlo, una rutina de stand-up comedy. Una rutina de stand-up comedy son minutos de comedia unidos en minutos más grandes. Entonces, por ejemplo, es un chiste de un minuto o 30 segundos, seguido de otro de un minuto, seguido de otro de un minuto, seguido de... De hecho, Seinfeld es el papá de eso. Él hace rutinas de 5 minutos con 6 chistes totalmente diferentes. O sea, lo digo como chistes entre comillas, pero él tiene esa habilidad. Y ahí me siento más cómodo porque es como los textos que he mostrado acá. Son textos cortos en los que digo algo y ya. Pero a mí, díganme, escribo un cuento. Yo no sé escribir un cuento. Si yo escribo un cuento, yo empezaría, érase una vez un pollito y el pollito, no sé, no, es que En no, aquellos tiempos de la Mancha.
Pero es muy bueno hacerlo porque, bueno, yo creo que sí, uno replantea y es como cuando uno hace un dibujo que le cambia, le hace, le pone, pero hay que hacer algo porque creería yo que volver a, o sea, es que es distinto como empezar a hacer el dibujo y estar borrando las primeras líneas a por lo menos permitirse avanzar. Si yo borro todo desde un principio, creo que jamás tendría algo. Sí, o sea, claro, te entiendo completamente. Pero es que yo no puedo borrar algo que no sale. Yo no puedo borrar lo que no sale. Sí, sí, claro, es que ese es el problema. Por ejemplo, acabo de decir, érase una vez un pollito Que era pollito. que era amarillo, tal vez. O sea, es que en serio, o sea, yo, digamos, en ese aspecto mi imaginación no existe. O sea, se pierde, se desvanece, se va. Y por eso yo nunca he escrito textos narrativos, jamás. Pero es por eso mismo, porque nunca he sido capaz de escribir un texto narrativo. O sea, a mí en el colegio, incluso desde pequeño, de escriba un cuento, parce, yo sufrí, o sea, literal, yo sufría escribiendo un cuento. O sea, a mí no me salía. Y tengo 29 añitos y escribo un cuento y no sé escribir un cuento. O sea, no. O O sea, sea, no. y siento que si lo escribiera, sería exactamente igual a lo que yo les decía de yo puedo escribirles un texto del aborto, de mi mirada del aborto, pero es un texto ahí, normal, más no yo puse algo mío de mis sentimientos, de mis pensares propios en ese texto. Entonces, como lo mismo, entonces, es más, estoy hablando del pollito y solo me acuerdo de la canción, la de la radio, había un pollito, piu, piu, en la radio había un pollito, y el pollito, piu, el pollito, piu, ya. O sea, no fluyo, no fluyo. Bueno, pasemos a leer el texto de Ari, que si no, nos quedamos. Bueno, ya empecé a leer y creo que voy a ser yo el que se va a sentir extraño al leerlo. Tal vez un poco. Ay, no está seguro de su sexualidad, papito, y quiere la ayuda leyendo. No, yo lo puedo leer, papito, tranquilo. Al sentirle dentro pierdo rápidamente la importancia en el tiempo. La postura de No, responsabilidad. espere. Se Está... faltó. ¿Qué me Mijo, faltó? eche para arriba el chat. ¡Ah! ¡Caramba! Ya. Sus ojos son los más cristalinos y brillantes de la noche. Azabache es la coraza de su cuerpo tendido y húmedo en el prado. Al besar sus labios y acariciar su cabeza puedo sentir su ropa chorreante de greda y agua. Me pregunto cómo llegaré a casa así. Lo olvido rápidamente, en cuestión de segundos no la tenía. Busco ubicarme encima suyo, no pienso en él. Soy solo yo, quiero explotar. Al sentirle dentro pierdo rápidamente la importancia en el tiempo, la postura de responsabilidad y el propio control de mí. Los minutos fueron cortos y se permitieron ser lo más intensos del día. Ahora largo. ¡Bononea! Qué intenso. Genial, genial. Vea, Ari, debería usted haber publicado un libro en vez de semana. Perdón, Camilo. En vez de Jorge Carreño. Sí. Esto es literatura erótica. Vea, porque es que dice tanto sin decir tanto. O sea, no, está muy brutal.
Voy a quedar con las ganas de escucharte leer, sinceramente. En otra oportunidad, con muchísimo gusto, claro que sí. Y de hecho, siento que es el segundo texto erótico que nos muestras. Ya nos habías mostrado uno, ahora que lo recuerdo. ¿Sí? Sí. Que ella era Ah, ella sí, escribiéndole señor. a un alguien Sí, y señor, tienes hablaba toda la razón. de como que todo Sí, aquello que habló ese de, alguien le le hacía generaba. sentir y Sí, demás. Entonces sí. es el Y segundo, es hablaba el del segundo. cuerpo. Exacto. Sí, sí. No, tal vez no indicaba tanto como este. Este es muy intenso, O porque pero sí era este, erótico. Sí daba lugar al exacto. erotismo, a la sexualidad del otro texto. Y porque este es más, si bien es erótico, es más, ¿cómo lo digo? Venga, ¿qué es Greda? La greda Barro, barro. es barro. Ah, Iba a decir otra cosa. ¿qué? ¿Verdad? No, 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 no. ¿Se iba a equivocar? Es que yo Sí, tenía pero como no. Greda la de petróleo. No, eso es grava. Ah, bueno, casi. Grava, si no estoy mal. Si no, ¿Sí? estoy mal. No, sino que iba a decir arcilla, pero claro, es Ah, barro. O sea, barro, arcilla es lo mismo. Grava, vamos a ver si es grava. No. ¿Qué fue lo que usted había dicho, Camilo? de la del petróleo, Greda. Ah, no, 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 no es la grava. La grava tampoco es. Este es el crudo. No, pero no, hay una palabra parecida que es un derivado del petróleo. ¿Grea? ¿Grea, creo? Ah, creo que sí. Mm. Creo que sí. Por eso cuando yo leí de Greda y agua, yo, cónchale, petróleo. Fue lo que yo imaginé. Yo no di. ¿Dónde Está se estaba sucio, sí, revolcando ese señor? está sucio. Fue lo que yo No, imaginé. la greda es arcilla arenosa. ¿Y la Grea, sí existe o me la inventé? La grea, a ver. No, la grea, por eso, la grea es el ladrillo de polvo, el ladrillo de tierra, pues. Greda. Greda. Y Grea sin D. No, ¿qué? Ari escribió Greda con D-A Sí, y la Grea sin D. por eso, es el Polvo ladrillo de de ladrillo. ese Sí. naranja de polvo, Ah, de... entonces nada que ver con No, con el petróleo. Nada. no. Por eso digo que es como el crudo. No sé. Es brea, ya me Ah, acordé. Brea. Sí, 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 Brea. La brea, sí, ya la encontré, sí, claro. Brea, Bueno, sí. menos mal no estaba tan perdido. Pues fíjese, Ari, que me gusta mucho su forma tan erótica de escribir. Porque Muchas como le digo, gracias. no es su primer texto. De hecho, creo que en el anterior me había gustado incluso más de cuando hablaste del Lago Rojo, que estaban nadando allí en el Lago Rojo. Eh, la verdad, sí. Es que eres muy pasional. Y aparte de ser pasional, eres dominante. O sea, y me encanta porque ahora largo del final te lo está diciendo a él, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Cierto? Pues yo No, también. no, obvio sí, O sea, como obviamente que, sí. Lo que pasa es que, esperen, voy a escribir algo rápido. hágale. Sí, ahora largo. Sí, es que, De o por sea, sí me hay dos gusta, expresiones específicas de cosificación. sí, Hay dos expresiones Por eso específicas habla de de cosificación. responsabilidad. No escribir emocional, pero me refería a eso. no, Hay pues, dos a mí lugares sincera, específicos. Ta, ta, ta. es que me gusta porque
ve al otro No como una pienso en cosa. él, soy solo yo, No, quiero explotar. pero, Sí, es cosa de exacto, satisfacción. pero, Eso es cosa de pero es desde el satisfacción. inicio, pero es desde el inicio, por ejemplo, vea, sus ojos son los más cristalinos y brillantes de la noche. Solo lo dijo para darle una característica, nada más. Azabache es la coraza de su cuerpo, tendido y húmedo en el prado. Ya, solo está dando como características del man y que, sí, al versar sus labios y acariciar su cabeza puedo sentir su ropa chorreante, o sea, ni siquiera, o sea, perdón, o sea, lo que voy a Eso sí decir no y tiene no se me dice expresión mal, emocional nunca. exacto, porque ahí cuando dice al besar sus labios y acariciar su cabeza, uno creería que es como que me hace sentir que Sí, sí, no hay soy, nunca una no hay expresión emocional, no nunca, nada. nunca, nunca Es hay una como que expresión puedo emocional. sentir su ropa chorreante de greda y agua. Y lo que le preocupa, lo único que le preocupa a eso es que va a llegar a la casa vuelta mierda para andar cogiendo el pasto. O sea, es La brillante. única expresión de emoción, aparte de la excitación, es esa, que en algún Y momento le preocupó cómo llegar a la casa cómo llegar a toda la casa. embarrada. Exacto. Sí. Y lo peor es que lo olvido rápidamente en cuestión de segundos. Ya no Y tenía la en ropa, cuestión de segundos no la tenía. O sea, ya no tenía la ropa. vale, chimba. Busco ubicarme encima suyo, no pienso en él, solo soy yo, quiero explotar. Al sentirlo adentro pierdo rápidamente la importancia en el tiempo, la postura de la responsabilidad y y el, ¿qué? Y el propio control de mí. Sí, bueno, ahí me hace ruido, pero entiendo. O sea, literal, Para mí, de por sí, muy solo en la poesía y el propio control de mi obra. ¿qué dice Al usted? sentirle dentro, pierdo rápidamente la importancia en el tiempo, la postura de responsabilidad. Yo lo cortaría ahí. Sí, sí, porque, digamos, es que ya, digamos, el arriba da a entender que no tiene control de sí misma. Tanto que Sí, exacto. medio segundo le tomó pensar, sí, cómo iba a llegar a la casa y Sí, olvidarlo y ya estar desnuda. esa preocupación como que pasó rapidito. Sí. Un poco, un poco. Y lo peor dice, los minutos fueron cortos y se permitieron ser los más intensos del día. Ahora Ahora largo. largo. Bueno, y a la hora largo le hacen falta los signos de admiración. No, 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 no necesariamente. Sí, porque es un imperativo. Ari, ¿es un imperativo o es un ahora largo? No, pues, a mí me suena ahora largo. Es un imperativo. Porque si no, ahora Tampoco tan largo. mandona. Es que, Sí, no, es que el a ahora eso era largo lo que así, iba. sin las admiraciones, queda. Porque, no, porque yo ese ahora largo lo siento, es cuando, es que el final dice y resume todo. Un momento de excitación que cogieron en el pasto y fue, aunque fue muy poco tiempo de sexo, o sea, ahí mismo lo está diciendo, Sí, fueron fue muy minutos rápido. cortos, o sea, fue un polvo en la calle, en el monte, Un en el rapidín. campo, donde sea, rápido, fue muy intenso y después de esa intensidad queda como que ya estoy satisfecha y es como el típico de estamos acostados en la cama y le pido un Uber, ¿qué hacemos? Largo, ¿no? O sea, no es como que ya largo, sino largo. O sea, ya, ya lo que yo quería que hiciera fue la chimba y váyase, marica. O me voy, o sea, usted me voy yo. Por ¿Qué eso dices, digo Ariga? yo Que creo que ahorita. Ariga decir algo. Sí, no es de regañón de lárguese, no, pues ya, chao. Sí, como que. Ah, bueno. Pero creo Es igual que como, aún ante ese van los de exclamación. no, yo no lo creería porque, digamos, es sí, como, o sea, es más, en, no, o sea, no. Ari, todo lo que estoy diciendo lo estoy desligando de ti, no vayas a pensar cosas que... Me atrevería a decir que cuando, o sea, que en el texto a mí me da a entender que es de una persona
que no le importa porque no conoce. Y uno cuando tiene sexo con una persona que no le importa y es solo como por tener sexo, es como que, bueno, ya me vine, ya se vino, Muchas ya terminamos, gracias. gracias. O sea, ese ahora largo es como, yo lo entiendo como un gracias, fue muy rico mientras duró. Fue muy rico conocerte. Sí, exacto, y ya. Entonces, por eso no es un imperativo. Ah, ya. Debo de conocer un poco Yo en más de realidad, estructura, estaba buscando que era imperativo. Gracias. Ah, Nathan, pero yo en realidad siento que ese largo es para ella misma. ¿tú lo sentiste como para ella misma? Ujú. Sí. Ari, ¿era para ti misma o para el otro? creo que de la situación, ¿sí? Como que, o, sí, o nos vamos, o te vas, o me voy, pero pues ya aquí no me puedo quedar, me tengo que ir. Ah, ok, ok, ok. Si ves, se los dije, se los dije. Bueno, muchas gracias. Qué excelente cierre. 8:03 de Muchas la largas, noche. muchas Ahora largas. Ahora largo. largo. Ahora todo es largo. Ahora Pero largo. Un abrazo, es que Era fue, algo fue, así. Nata, Ariari, siempre un placer. Nos encontramos por el mismo canal, por la misma hora, dentro de 15 días. ¿por qué 15 días? Abrazo. Que el próximo lunes es festivo. Ah, ya mamar. Ahora largo. Chao, chao, se cuidan. Bueno, pues, Chao, chao. bonita noche, chao. ¿Qué pasó, bebé?